Hola amigos. Cuando un niño muere en un accidente, ¿será el destino de esa persona morir en esas circunstancias o fue algo fortuito? Mis condolencias si están viendo este vídeo porque se les ha muerto un hijo. Este es un canal espiritual y espero dar luz a su oscuridad, intentando dar explicación a esta dolorosa circunstancia. Ya hice un vídeo anterior sobre por qué moría un niño de forma natural, que les recomiendo ver nada más acabar este. Y si les gusta, les pido le den like o me gusta, así harán que el vídeo llegue a más personas. Les pido abran su mente al escucharme y dejen que me explique, después ya sacarán sus propias conclusiones. Soy una persona que he tenido la posibilidad de experimentar vivencias espirituales y mi misión es darles estos conocimientos y expandirles la visión de la vida. Hay muchas personas que creen que todo acaba con la muerte. Esto también hace que su dolor ante la muerte de un ser querido sea aún más profundo, porque piensa que no le verá más, que es su final. Déjenme intentar hacerles ver que hay vida más allá de la muerte, y que nuestros familiares no se van del todo, sino que siguen viviendo de forma espiritual. Y es más, podrán tener algún tipo de contacto con ellos si se da el caso. Observen este vídeo, fíjense en el cable negro junto a la rueda. Mamá, ¿has venido a verme? Hazme una seña, mamá, otra vez. ¿Han visto cómo se mueve el cable cuando le pide una señal? Vamos a verlo de nuevo. ¿No es increíble? Este vídeo es real. Es una grabación de una amiga del canal que me permitió mostrarla, pidiéndole a la madre que le mostrara otra señal de que estaba ahí. Entendiendo que no era la primera manifestación de la madre, por eso tomó el móvil y grabó pidiéndole una segunda señal. Pues muchas personas creen erróneamente que estas manifestaciones son de espíritus negativos o del demonio incluso, cuando no entienden que los familiares fallecidos vienen a visitarnos y en ocasiones se manifiestan. Y esta es una clara muestra de ello, y le agradezco a mi amiga que me haya permitido mostrársela a ustedes. Otras personas que se les había muerto un hijo, decirme que les acariciaba la cara una manita suave. Son cositas que hacen para que sepan que están ahí, que no han muerto, sino que viven de otra manera. Párense un momento a pensar, si vida solo hubiera una y todo acaba con la muerte, ¿qué importancia tiene entonces nuestro paso por la tierra? Un niño nace, a los pocos años muere, ¿y con qué finalidad su paso por la tierra? Pues todo hecho tiene un porqué y una finalidad, y cada acto que cometemos tiene sus consecuencias a corto o a largo plazo, buenos y malos actos. Quien me siga ya lo sabe, pero si es su primer vídeo les explico. Somos espíritus teniendo una experiencia humana y todo no acaba con la muerte. Venimos a la tierra desde el mundo espiritual a ganar sabiduría, enmendar errores de vidas pasadas, etc. Todos venimos por alguna razón. Y lo que vivimos, padecemos, y a veces el tiempo que permanecemos en la tierra es por una razón que proviene de una vida anterior. Hechos que ocurrieron en vidas anteriores se purgan en la tierra, pasando ciertas circunstancias. La vida en la tierra es pasajera, no siendo ni la principal ni la única vida. Unos vivirán en la tierra más o menos años, según a lo que hayan venido a hacer. Como ya expliqué en otro vídeo, una cosa es el destino y otra la libertad de obrar de las personas. Y ahora veremos en según qué muertes esto cobra efecto. Muerte por accidente, destino o casualidad. Lo que puede resultar una fatalidad y algo fortuito no lo es tanto.
Cuando una persona muere en un accidente, solo Dios y el mismo espíritu al desencarnar saben los porqués de lo sucedido. Quiero hacerles ver que lo que llamamos muerte por accidente ocurre por un motivo que va mucho más allá de lo terrenal. En el vídeo anterior ya dije por qué moría un niño de forma natural, pero si muere por accidente es porque su momento ya había llegado y así debía ser. Suena duro, pero les voy a hacer ver que para el niño que se va no lo es tanto. Para mostrarles una prueba de esto que digo, una amiga del canal ha sido tan amable de dejarme contar un sueño que tuvo. Ya les he explicado en otros vídeos la importancia que tienen algunos sueños, al ser comunicaciones con el otro lado. No es su nombre real, pero la llamaré Ana. Ana perdió a su hija de 4 años en un accidente de tránsito, y a los 8 días soñó con ella. En el sueño, Ana miraba al cielo fijamente. Era de noche, y de repente se abre un agujero en el cielo, y veía bajar algo. Según bajaba, se dio cuenta que era su hija, y bajó lentamente hasta que la tomó en su brazo izquierdo. Le dijo a su hija lo mucho que le hacía falta, y que la perdonara porque había muerto por su culpa. A lo que la hija le dijo que no tenía nada de culpa, que si no hubiera muerto por el accidente, hubiera muerto de otra cosa, porque ya era su momento de irse. Ana le preguntó, ¿cómo fue el accidente? A lo que la hija le respondió, no lo sé, fue tan rápido que cuando me di cuenta, me vi a mí misma tirada en el suelo. Y vio a un familiar allí que había desaparecido hacía 9 meses. La hija le dijo que Dios le había dado permiso de ir a verla, porque le hacía mucha falta, y que ella la veía llorar. Veía también cuando iba al cementerio y le ponía flores y muñecas, y le daba las gracias por ello. Entonces Ana le preguntó que cómo sabía que ella iba al cementerio y lloraba, y le respondió que porque Dios se lo mostraba, como en una pantalla de televisión. Dios estaba triste, porque la gente se portaba mal, y le mostraba una calle llena de bares y gente bebiendo, y se entristecía porque preferían ir de bares que entrar en su casa. En eso que volvió a aparecer el familiar que estuvo con ella en el momento del accidente. Le dijo que no lo buscara más, que lo habían asesinado. Ana le preguntó que quién lo hizo, y él con un gesto le dio a entender que no se lo diría. Y le dijo, no sufras más por la niña, está bien, y desapareció. Cuando se dio cuenta que su hija tampoco estaba, y despertó. Despertó con el brazo izquierdo dolorido, brazo con el que portaba a la niña en el sueño. Ana sintió que ese no fue un sueño normal. En un mismo sueño, en una misma comunicación, le desvelaron lo que ocurrió tanto con su hija como con su familiar desaparecido. Espero algo les haya podido demostrar que cuando mueren en accidentes era su momento de partir. Hubo otro caso que conozco de una chica que murió al tener un accidente en el autobús escolar. Esto creo haberlo contado en otro vídeo, pero había un programa de televisión que una médium se ponía en contacto con familiares fallecidos del público asistente. Y el espíritu de esta chica, a través de la médium, habló con su madre, para decirle que aunque hubiera sido trágico lo que sucedió, así debía suceder, y ella estaba muy bien, que no llorara. Cuando yo escuché esto por televisión, a mí no se me había despertado totalmente mi don, y no sabía lo que hoy sé, y les explico en mi canal. Y me da mucho gusto encontrar experiencias de otras personas que corroboran y dan veracidad a todo lo que les explico.
y así poderles explicar estos temas tan difíciles con la seguridad de que no les miento, que es así. Les voy a hablar de ese espíritu cuando acaba de tener el accidente. La manera de marchar, aunque sea brusca, no traumatiza a ese espíritu. Y a veces se quedan que no saben bien qué ha ocurrido, pero pasado un tiempo van a buscar los familiares, y es cuando entienden que murieron. Otros, si ven su cuerpo tendido en la calzada, se dan cuenta rápidamente de lo que ha ocurrido. Pero hay veces que no se van directamente a donde deben ir, y hay que ayudarles, ya que quedan un tiempo vagando en la zona donde fue el accidente. Algo ya hablé más detallado en el vídeo que les dejo arriba. Llevo 21 años ayudando a las almas, y sé de lo que les hablo, y es porque no han encontrado la luz. El que la persona muera así es solo la forma de marchar. Muerte intencionada. Ahora, todo niño que muere a manos de otra persona, no era ese su destino, sino la voluntad del hombre, libre albedrío. Le arrebatan la vida, y hay que ayudar a su espíritu a ir a la luz. A los niños que los matan, al no ser su momento, deberán ser ayudados de igual modo que los adultos. Háganles una misa, les llevan un ramo de flores y ponen 7 velas. Y lo dedican todo a su descanso. Si no les pueden poner velas en la iglesia, las pueden poner en el cementerio. Esto mismo pueden hacer por todas aquellas personas que han fallecido, si han soñado con ellas y no las han visto bien, o han soñado con alguien que no conocían y les pedían ayuda, o han sentido cosas en casa. Es necesario ayudarles. Esta es una forma, aunque no se crean lo que digo. Piensen esto. Cuando un adulto fallece y su muerte fue tan repentina que no sabe aún que ha muerto porque no vio su cuerpo, se da cuenta que ha fallecido porque nota que no le hacen caso los demás o no tiene que comer o dormir. Pero el espíritu de un niño que no necesita comer ni dormir y nadie le dice nada, es todo jugar y actuar como si aún siguiera vivo. No tiene la madurez de razonar que ha muerto y está en forma espiritual. Juega en los parques con otros niños y no tiene la conciencia de que ha fallecido. Pueden estar aquí durante tiempo si no van a por ellos familiares y lo llevan a la luz. Por eso es bueno el consejo que les doy, porque verán la luz y se irán, ya que no pertenecen ya aquí. Y estarán en un lugar maravilloso. Si el niño ya tiene luz y está en el reino del Padre, es feliz. Les importa su familia, pero ya no les importan las cosas de la tierra ni la forma de morir. Acepta que fue necesario para desprenderse de su cuerpo y volver al mundo espiritual. Ha empezado otra etapa de su vida de forma espiritual. Si son pequeñitos, que sepan que están muy bien cuidados y les esperarán. Siempre hay alguien que los cuida. Suele ser un familiar, no están solos. Entiendo perfectamente que todo esto que les estoy contando es abrumador. Y tal vez tanta información les colapse la mente y no puedan pensar con claridad. No les estoy diciendo nada malo, al contrario. Estoy arrojando luz y un sentido a la oscuridad del hecho de haber habido un accidente y fallecidos. Hay un trasfondo en lo que les explico lleno de esperanza. Que lo puedan ver ya es cuestión de que hayan creído en mis palabras. Es normal que estén sumidos en su tristeza y parece que nunca vayan a ver la luz al final del túnel, pero créanme que sí la hay y es más preciosa de lo que creen. Vemos la muerte como algo malo, porque dejamos de disfrutar de una persona a la que amamos y la necesitábamos cerca.
Pero como les decía, si supieran que somos espíritus, que hemos venido por alguna razón, y cuando cumple nuestro tiempo debemos volver, veríamos la muerte de forma diferente. La veríamos como el paso necesario para volver de donde vinimos. Cuando estamos en el colegio, ¿no tenemos que terminar un curso para empezar otro más elevado? Pues cada existencia es un curso de aprendizaje y la muerte es el fin de curso. Pero esto no quiere decir que ya hayan acabado sus estudios, deben seguir, no es el fin. No lloren más por ellos, porque están mejor que ustedes. El problema que tenemos los humanos es que el que acaba de fallecer ve la verdad y acepta que ya era su momento, pero el que queda aquí le cuesta más aceptarlo. Vivan su vida e intenten reponerse lo antes posible, y cuando llegue el momento se reencontrarán de nuevo y estarán juntos. Siento mucho la muerte de cada niño y la pena profunda de familiares y amigos. Yo les invito a ver más vídeos míos y seguir mi canal, porque sigo en el empeño de hacerles ver lo que yo veo y demostrarles cosas tan fuera de lo terrenal que hasta ahora eran difíciles de demostrar. Miren el vídeo que les dejo sobre el por qué muere un niño y encontrarán alivio en su ser. En el vídeo dejo un correo donde pueden escribirme. Un abrazo a todos.